gracias a Dios por cada uno de ustedes y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y les voy a pedir que, puestos en pie, entreguemos al Señor este servicio. Y vamos a hacerlo con una oración que sabemos de memoria, con una oración que vez tras vez nosotros decimos, nosotros le hablamos al Señor. Y está en Mateo en el capítulo 6. Yo voy a leerles desde el versículo 9, pero aquellos que en su memoria lo tengan, entonces nos acompañan, de ser posible con voz audible en esta oración para que entreguemos este culto al Señor. Mateo capítulo 6, desde el versículo 9, dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero ¿saben una cosa, mis amados? Ahí no termina. Hasta ahí la hemos memorizado. Termina de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esta es palabra de Dios que ponemos ante el Señor para que la honre, para que a todos nosotros, mi Señor, nos bendigas con la exposición de tu palabra. Y toma control, Señor, de todo mi ser, de mis labios, de mi mente, Señor. Que hoy, con mis palabras, Padre, si estuvieras aquí sentadito como uno de mis hermanos, Señor, pudiera ver que una sonrisa sale de tus labios para tu honra y gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, entonces, así muy brevemente, esta oración tiene unas peticiones que están centradas en Dios, y eso lo sabemos muy bien. La santificación del nombre de Dios, por eso es una guía que el mismo Jesús entregó a todos nosotros, a todos los lectores de la palabra. Habla de la venida de su reino y la afirmación de su voluntad, aquí en la tierra como pasa en el cielo. No sé si ustedes han visto que a veces las personas, de pronto por asuntos de memoria, pero voltean y dicen: hágase tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. ¿No han escuchado eso? Yo sí lo he escuchado muchas veces. Y es que lo volteamos, pero santo Dios, ¿qué tal que Dios reinara en el cielo como le permitimos reinar en la tierra? Por eso es al contrario, es así como Él es Rey de reyes y Señor de señores en el cielo, que lo sea aquí en la tierra, aquí donde estamos nosotros. Luego vemos unas peticiones sobre necesidades básicas, el pan de cada día, como lo es su palabra, pero también el pan físico, la necesidad de perdón de Dios, pero con una presuposición en el texto, y es que perdonando como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, y con esa necesidad que tenemos de Dios para vencer todas las tentaciones y vencer el mal. ¿Cuántas veces han orado el Padre Nuestro? ¿Quién me podría decir en su vida cuántas veces ha orado el Padre Nuestro?
no podemos, son incontables. Nosotros no sabemos cuántas veces lo hemos dicho, porque es que inclusive desde pequeños nos han enseñado ese modelo de oración. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros lo oramos en todas las circunstancias, a veces en momentos de alegría, de tristeza, cuando hay nacimientos, también cuando hay lo que llamamos un velorio, un entierro de alguna persona. Son múltiples las ocasiones en las cuales nosotros iniciamos o utilizamos el Padre Nuestro. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nos vamos en automático, que no reflexionamos bien en lo que esto significa. ¿Y por qué digo esto? Porque, y sin que suene a exageración, y me voy a concentrar en la parte del perdón, porque es que si nosotros realmente oráramos con el corazón, si esto fuera algo que sale de nuestras entrañas, no solamente de nuestros labios, entonces nosotros entenderíamos lo que es la libertad del perdón. Tendríamos pleno convencimiento de eso. Y la libertad del perdón, mis amados, es un libro que vamos a entregar ahorita a todos ustedes. Y este mensaje está centrado en estas palabras, pero con una petición especial a mi Señor, y es que no sea un librito más que se empolve en un anaquel. Eso no sirve para nada. Si no lo han de leer, bendigan a alguien y se lo regalan. Estos libros, créanme que son leídos por nosotros, estudiados, oramos cuando los recibimos, porque sabemos que la palabra del Señor es la que rige todo nuestro ser, nuestra conducta, pero Dios utiliza hombres y mujeres con dones y talentos muy especiales que llevan esos devocionales y esos sentimientos que tienen por el Señor, los plasman en un libro y bendicen nuestras vidas. Así que vamos a hacer muy buen uso de eso. Y miren, hoy vamos a mirar en torno a esto del perdón y de la libertad que nos da el perdón. Vamos a mirar que hay heridas y cicatrices de un mundo que no perdona. Estamos llenos, el mundo entero está lleno de heridas y cicatrices, porque el mundo no perdona, porque nosotros no perdonamos. Y tampoco esto es exageración. Miren esto, ¿se han preguntado de dónde sale tanta violencia sin sentido? ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay personas que de pronto tienen una explosión de rabia y entonces qué es lo que hacen como para sacar eso que los asfixia? Porque es que eso es lo que hace la rabia. Al asfixiar a la persona de alguna forma, busca la salida para esto. Entonces dañan la infraestructura de las ciudades, deterioran a las personas con lo que dicen, con lo que hacen, sin importar si llegan hasta la muerte. Muchas veces no importa hasta dónde lleguen los hechos de violencia, con o sin razón por lo que sienten, pero vamos a mirar ahora que no con lo que hacen. Pero es que esto, no piensen solamente en las calles, piensen en la vida de todos y cada uno de ustedes, así como yo he pensado en la mía y en la de mi familia. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, en cualquiera de las actividades que hacemos y de pronto brota algo? Yo a veces digo que es como un animal peludo, es de lo que el Señor me ha ayudado a combatir. Créanme que no está extinguido, no está extinguido, porque quien crea que el pecado muere está condenado
a ser esclavo del pecado. Por eso es que tenemos que vivir siempre pendientes del Señor. El Señor nos perdona, sí, claro, y nos ayuda. Pero si te sientes tan confiado, tan tranquilo, pensando que ya no está, Él está. Lo que pasa es que el poder del Señor lo sujeta para que no te dañe y no dañe a otros, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que el que está de pronto en nuestra misma carne. Entonces, hemos escuchado también que cuando la gente está en el bosque, sobre todo aquellos caminantes, ellos dicen, en el bosque a quien más cuidado le tiene uno que prestar es a un animal que esté herido, porque cuando el animal está herido se vuelve mucho más fiero, es muchísimo más peligroso. Pues lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros somos una generación de gente que está herida por situaciones muy traumáticas, y esto nos lleva a tener miedo, pero también nos lleva a odiar al ofensor. Aquí en este momento hay personas que tienen heridas y cicatrices muy grandes, unas más recientes que todavía provocan como ese escozor y las lágrimas y como una convulsión en el cuerpo, otras con más tiempo, pero estas son generaciones, nosotros somos de esas generaciones como lo ha habido en toda la historia de la humanidad, con heridas y con cicatrices que muchas veces sangran, aunque la gente no lo note, pero ahí está la herida y ahí está la cicatriz. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para manejar esas heridas y esas ofensas? Lo primero que tenemos que hacer es entender que aunque creamos en el Señor, aunque le entreguemos a Él nuestra vida, vamos a sufrir heridas y vamos a sufrir ofensas. Es que estamos en un mundo caído, un mundo que está permeado por el pecado en todas sus manifestaciones. Entonces nosotros podemos en cualquier momento recibir esas heridas, esas ofensas. Y la edad no nos exime de eso. Tristemente, muchas de las heridas y las ofensas las han recibido los niños desde pequeños y sus vidas quedan marcadas, entre otras cosas, por el manejo que se le da a este tipo de situaciones, porque como pretendemos callarlos, como no les creemos y como los agresores les infunden miedo, entonces ellos guardan silencio. Y ese silencio no se queda solamente en silencio. Aunque los labios no se abran para hablar de eso, hay algo que se va generando en el interior de la persona y se llama amargura y resentimiento. Y esos son esos sentimientos que nos van dañando por falta de un adecuado manejo, y son precisamente esos sentimientos los que hacen que esa ira brote de una forma que a veces parece un caudal incontenible y que daña todo lo que se atraviesa, empezando aún por lo que más amamos o por los que más amamos. Somos entonces una generación de gente herida, con cicatrices que nos han dejado nuestra amargura, y esto hace que pasemos de la ira al odio y de la venganza a la violencia, porque es que la venganza se genera acá, pero la violencia es cuando yo la llevo a cabo, cuando yo hago ese acto. Y en muchas ocasiones es como un mecanismo de defensa ante las cosas que a nosotros nos pasan. Pero es que hay una mentira que Satanás ha tratado de dejarnos muy dentro de nosotros, y es que nosotros somos por aquello que nos hicieron, que nuestra vida hoy es el resultado de las cosas que nos pasaron, de las cosas que nos hicieron. Y mis amados, esa es una mentira de Satanás,
que lo único que busca es hacerte sentir víctima. Y cuando tú te sientes víctima, entonces te paralizas, entonces no haces. Y sientes que tienes excusa para actuar como actúas, porque eres víctima. Exploto y tengo ira porque soy víctima, porque me hirieron. Pues no, porque en el nombre poderoso de Cristo Jesús hay libertad para todos nosotros de todo ese tipo de cosas. Y nosotros no somos el resultado de las cosas que nos pasan, sino el resultado de las determinaciones que tomamos con las cosas que nos pasan. ¿Qué haces con aquello que te sucedió? ¿Cómo vas a manejar aquello que te hicieron? Es ahí donde radica, ese es el poder de Dios y esa es la gracia de Dios. Porque es que el poder de Dios y la gracia de Dios no es deje así. No, el poder y la gracia de Dios, ¿en qué se ven? En que nosotros realmente tomemos determinaciones acerca de aquellas cosas que nos pasaron. Y yo aquí no vengo a decretar, yo no decreto. Así muchos me llamen cobarde, temerosa, no, soy muy respetuosa de mi Señor y yo a Él le clamo, yo no le ordeno y yo no decreto nada, porque es Él quien decreta, es Él quien dirige y es Él quien manda. Así que aquí siempre me verán clamando, quien espere que yo decrete y ordene que las cosas, el mundo, el universo, el pecado y todo esto, aún en el nombre del Señor se vayan, no. Siempre me escucharán diciendo: Señor, a ti clamo, a tu poder y a tu misericordia, a tu amor, a tu entrega y a la gracia tuya derramada sobre nosotros. Y en esta mañana, de forma muy especial, sobre esta generación que tiene heridas y cicatrices. Miren, somos víctimas de esas cosas que nos pasan, pero porque esa es nuestra decisión y no debemos permitir eso, porque ya vimos que precisamente es lo que Dios quiere que nosotros no hagamos. Y miren, si nosotros recibimos ofensas, algunos desde pequeños, otros en su adultez, en cualquier época de nuestra vida y de todo tipo de personas, y nos duelen mucho más las ofensas de aquellos que tienen más cercanía con nosotros que aquellos que tienen una relación, digamos, muy distante, que también nos duele, claro que sí, pero cuando es alguien que conocemos, esto se queda muy pegadito en nosotros. Entonces tenemos dos caminos que podemos tomar. Número uno, nos volvemos cobradores de deudas, una nueva profesión. Nos volvemos cobradores de deudas. Entonces empezamos, ya va a ver, es que me las va a pagar. No es sino que llegue el momento. Y cuando nos volvemos cobradores de deudas, entonces todo tiempo que pasa hace como que se acreciente la deuda, se acreciente, como que todos los días es más grande. Y la persona, el cobrador de deudas, está ahí a punto, como expectante, ¿cuándo es que puede cobrar la deuda? Y la cobra de múltiples maneras, porque el cobrador de deuda lo que busca, me perdonan la expresión, es sacarse el clavo. Lo que busca la persona es sacarse eso que le ha hecho daño. ¿Y cómo busca hacerlo el cobrador de deudas? Entonces busca haciéndole daño a la otra persona. Me saco el clavo, quiero que sienta lo que yo siento, va a ver lo que es bueno. O se le va el tiempo como odiando, deseando que le vaya mal a la persona. Pero otros, con aquella misma circunstancia dolorosa, ofensiva que tuvieron, puede tomar el otro camino, no ser el cobrador de deudas, sino tomar el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? El camino de Dios se llama el perdón. Ese es el camino de Dios. Pero el camino de Dios, que es el perdón, no es una emoción, mis amados, como muchas veces decimos. Mire, ¿cómo hacemos nosotros? Estamos
discutimos con una persona, ofendemos a la persona, inclusive ofendemos hasta sin decir nada, con unas miradas, con unos silencios que ignoran. Hay tantas formas de ofender. Y luego, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos con eso? Cuando empezamos a agredir a esa persona, después como que recapacitamos y la persona nos llama al orden y decimos, disculpe. O hasta decimos, perdóname, no debía hacerlo, pero como que esas palabras salen de aquí para allá. Y cuando nosotros optamos por el perdón como el camino de Dios, es muy diferente, porque no pedimos perdón por emoción, no, sino que pedimos perdón como la opción que Dios nos muestra. Es algo pensado, es algo razonado. Entonces miren que cuando yo decido irme por un lado o por el otro, Dios lo que me da es la posibilidad de pensar, de razonar, de mirar más allá de lo que me está generando la rabia. Y Dios me da la posibilidad de tomar una decisión. Ahora, si yo esa decisión la tomo en caliente, créanme que por eso es que como se hacen esas cosas sin razonar, se genera tanto daño y se generan esas cicatrices a veces tan difíciles como de perdonar para el otro, de resanar, de restaurar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Miren, cuando reconocemos que somos una generación de gente herida y con cicatrices, miren el remedio, la solución que Dios nos da tan linda, y es que nos dice, bueno, tú estás herido y estás lleno de cicatrices, mira lo que debes hacer, y está en Colosenses 3, yo se los voy a leer. Lo que el Señor dice es que necesitamos cubrirnos con un traje de lujo, no con cualquier trapito, no. Estás herido y tienes cicatrices, pues vas a cubrirte con un traje de lujo. Colosenses 3 del 12 al 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Pero mire cómo lo dice. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces miren que esto es un traje pero de súper lujo, porque es misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Pero dice que todo esto unido con un hilo que nada lo va a destruir, que une todas esas costuritas. ¿Y cómo se llama ese hilo? El amor. Y dice el Señor, soportándonos, pero ojo con esa palabra soportar. Soportar no es, me tocó. Es decir, aunque implica aguantar, implica ayudar, implica sostener, aún en medio de la prueba, aún en medio de eso. Entonces miren que sí hay remedios de Dios, maneras de Dios para que una generación que está llena de heridas y de cicatrices a veces sangrantes pueda tener alivio para lo que está sintiendo. Miren, este es el traje que Dios nos puede dar y nos permite, primero que todo, la comprensión de nosotros ser perdonados por Dios, y nos invita a perdonar de la misma forma. Eso es lo que el Señor hace. Y es que es imposible, mis amados, que nosotros tengamos
paz con el prójimo si no tenemos paz con Dios. Uno no empieza generando paz aquí con el prójimo, cercano o más lejano, sino que uno primero tiene esa paz con Dios y esa paz con el resto de las personas. Miren, nosotros somos una generación de gente herida y con cicatrices, pero cuando entendemos que somos perdonados por Dios, ¿saben qué pasa? Que nos convertimos en canales de bendición y perdón para con el otro. Ojo con esto. Si reconocemos que somos perdonados por Dios y recibimos ese perdón de Él, nos convertimos en canales de bendición y de perdón para otros. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? Que es que nosotros miramos el tema de perdón desde dos ópticas muy diferentes. Y es que cuando nosotros vamos a recibir perdón, necesitamos perdón. Cuando nosotros pedimos que alguien nos perdone, entonces nosotros pensamos en misericordia. Sí, es que como todo mundo se equivoca, es que yo soy humano, entonces perdóname. Pero cuando voy a entregar el perdón, entonces yo me vuelvo justiciero. Ay, sí, Ave María, me las hizo, me las paga. Entonces, si es en la casa, no hay comida, no hay diálogo, no hay sexo, no hay amor, no hay respeto, no hay comprensión. Entonces, miren de la forma que nosotros actuamos. Pedimos misericordia para ser perdonados, pero queremos aplicar justicia. Cuando vamos a otorgar el perdón, entonces hay un completo desequilibrio, un absoluto desequilibrio. Por eso, cuando estamos en esa situación, ¿sabe qué tenemos que hacer? Antes de reaccionar como lo hacemos, dar una vueltecita, no a la manzana, sino por el Calvario. Porque cuando yo voy al Calvario, cuando yo me tomo esos instantes para pegarme de la cruz de Cristo, entiendo lo que es el verdadero perdón. Miren, es que perdón no es decir lo siento, vean, lo siento, se lo digo yo a alguien con el cual voy a subirme a un transporte público y voy elevada y lo empujo. No debiera ser, pero voy elevada. Entonces le digo, perdón, disculpe. Y yo ahí no tengo que hacer toda esa terapia y esa cosa con el Señor. Pero sí, cuando yo tengo esas explosiones y cuando yo me voy amargando, porque a veces ni digo, pero ya les recuerdo lo que dijimos ahora, que a veces no decimos, pero por dentro empieza esa amargura y ese resentimiento a hacer de las suyas. ¿Qué nos ayuda? Una vueltecita. Entonces ya saben, una vueltecita ¿por dónde? Por el Calvario, pegaditos de la cruz. Y cuando veamos lo que costó el perdón de mis pecados, el perdón de tus pecados, ahora sí piensa si vas a perdonar con justicia o con misericordia, como con misericordia fuiste perdonado. Así que el perdón no es para personas que no tienen capacidad de recordar ni de nada. Esos dejemos los que el Señor hará en cada persona de estas lo que corresponde. No me traigan a una persona que no recuerda absolutamente nada, sino que pensemos en nosotros, que tenemos facultades para pensar y para tomar decisiones. Somos entonces una generación de gente herida y con cicatrices. Por eso tenemos que analizar muy bien todas las decisiones que tomamos cuando la ira nos está poniendo como una especie casi como de catarata en nuestros ojos, pero es gigantesca, como si no nos permitiera ver, pero también en nuestra mente. Eso sí, aligera la boca, la lengua de una forma que ustedes no se imaginan. Le da artritis, digamos, a la vista y artritis al pensamiento, pero le da una rapidez impresionante a la lengua y tristemente a los puños. Las uñas se vuelven como esas armas de defensa de fieras
los pies, las manos, absolutamente todo lo que tengamos y lo que se atraviese por ahí. Entonces, eso no es lo que debemos hacer. Mirad bien, dice Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué hacemos entonces? Si somos heridos y ya sabemos que nos van a herir, que nos han herido, ya hay cosas que nos han hecho, mis amados, ¿qué vamos a hacer? Entonces, varias cosas. Lo primero es de forma consciente, de forma muy consciente, y esos son ejercicios que uno hace a solas o en retiros cuando uno está acompañado, pero no alcanzarán a hacerlo en este pequeño espacio, pero sí se irán con el ejercicio en mente. Miren, piensen en las personas cuyos nombres solamente al recordarlos les generan nombres, o puede que no nombres, porque si a mí me han violado o si a mí me han robado, puede que yo no le sepa el nombre al violador o al ladrón, pero cuando yo recuerdo el hecho, entonces anoto el desconocido o la desconocida, pero anoto de forma consciente todas aquellas personas que me generan esos sentimientos que me llevan a pecar. Luego de eso, ¿qué hago? Cuando yo veo una lista de nombres, ese justo es el punto, es ahí donde Dios se une contigo. No es después, es en el punto en que reconoces, esta persona me hizo daño. Mire que no estamos diciendo que efectivamente le hizo daño, que creyó que le hizo daño, es que la persona cuando piensa en ese otro lo ve como el ofensor, como el que lo dañó en algún aspecto. Entonces ahí es donde Dios se une contigo, porque Él conoce tu dolor. ¿Y qué es lo que Él hace? Empieza a conducirte por la senda del perdón, porque Él quiere que obtengas libertad, y la libertad te la da el perdón. Miren, ¿cómo sé yo si una persona todavía tengo en mi corazón algo contra ella? Porque nosotros a veces decimos, no, es que yo eso ya lo perdoné, yo ya le perdoné a esa persona. Debes ser muy honesto, muy honesta en lo que te inspira, pero también en lo que tú has hecho por esa persona. Porque esa persona te hizo algo y esa persona es responsable de lo que esa persona te hizo. Esa persona ante Dios y aún ante la sociedad pagará por sus hechos, por sus palabras, por sus omisiones, por sus acciones. Pero tú eres responsable de lo que haces con eso que te hicieron. Y la pregunta es, una vez que tienes la lista, ¿cuántas veces has bendecido a las personas que están en esa lista? ¿Cuántas veces has orado de corazón por esa persona? No, yo oro porque es que como a uno le toca, eso no vale. Eso no vale, porque es que Dios conoce lo que sientes y a Él no lo podemos engañar. Nunca, nunca lo podrás engañar. Entonces, has bendecido a esa persona que está en la lista. Has pedido que el Señor se glorifique en la vida de esa persona. Has pedido eso. Porque es que eso es determinante, mis amados, eso es determinante. Miren, si nosotros seguimos en el papel de víctimas, entonces vamos a estar toda la vida postrados ante el problema y ante el rencor. Ahí vamos a estar toda la vida. Yo tengo aquí una ilustración con este precioso bolso. Y vamos a hacerlo, miren, esto nosotros, mi esposo y yo lo hemos hecho en esta congregación.
y no una, sino varias veces. Y les digo en el nombre del Señor que el resultado ha sido maravilloso. Cuando se hace de corazón, cuando la persona que tiene ese dolor, ese rencor, entonces esa persona opta por el camino de Dios, no por ser el cobrador de deudas, no, sino por el camino de Dios. Cuando esa persona deja de creerse el carcelero de su ofensor, porque es que ese es un problema muy grande que nosotros tenemos, y es que alguien nos hace una ofensa y nosotros le creamos una cárcel. Pero ¿sabe dónde queda ubicada esa cárcel? En el corazón. Le damos el sitio más precioso que nuestro Señor nos ha dado para guardar ahí los rencores, el dolor, la amargura, todo esto, y le vamos colocando barrotes. Me ofendió, me violó, me humilla, no lleva mercado. ¿Cuál día del Padre ni que nada? Mejor que no estuviera, otro barrote. Es que si supieran la que me hizo, otro barrote. Y así seguimos con todas las circunstancias. Y lo que el Señor dice es que soltemos, que entreguemos, que nos vamos por el camino de Él, que es el camino del perdón y la gracia, que es lo único que nos dará la libertad. Miren, una mochila que usen, no una mochila que van a guardar. Este es mi bolso de uso diario. En ese bolso de uso diario que cargas todos los días, y si estás en la casa porque tienes teletrabajo o algo, pues te lo vas a cargar al hombro, porque con esto lo importante es llegar a lo que te va a significar. Cada papa de estas es una persona que me ha hecho una herida. Tía chismosa, papá violador, un tío que abusaba de mí, el que no me pagó la deuda, y así sucesivamente. Tengo como 6 kilos o 7 de papas. Entonces cada uno según lo que tenga, guardan las papas. Ojalá las marcaran. Así es como les decimos que hagan el ejercicio. Colocan un papelito y ponen un alfiler o algo para que no se les zafe, y aquí va. Y esto lo cargo yo. Pero es que necesito cargar cosméticos y cosas. Aquí van las papas debajo, nadie las ve, tú sabes que están, y aquí encima va lo otro que tengas, y sales a trabajar. Sales al metro, caminas y haces ejercicio, lo que sea, cargas las papas. No sacas las papas. ¿Qué le va a pasar a estas papas? ¿A los cuántos días? ¿A los cuántos días se puede podrir una papa? 8 días. ¿Cuánto tiempo llevas odiando, sufriendo por lo que alguien te dijo? Esto va a empezar a oler horrible, horrible. Pero hasta que no hables con la persona que tienes ahí marcada, no sacas la papa. Si tu corazón sigue duro, se va a llenar de gusanos. Y los he visto. Salen de esas papitas, blanquitos, caminan por todos los lados. Es que así está tu corazón. Es que ese es el problema de nosotros, que es que para nosotros el perdón es algo como tan trivial. Ay, perdone, disculpe. Es la sangre de Cristo derramada, lo único que pudo pagar el precio de mi pecado, de tu pecado. ¿Qué te hace pensar que no le puedes conceder perdón a alguien? Es que me violó. Pues te digo que si no sacas a esa persona de esa cárcel que le has generado en ese lugar privilegiado que es tu corazón, te va a violar todos los días y te va a dañar la relación con tu esposo o con tu esposa, porque a los niños también los violan. Que me robó, que habló de mí, que me dijo aquello, que me gritó, que me ultrajó, que me dejó sola.
Me tocó criar sola a mis hijos. Sí, los vas a seguir criando sola hasta que no perdones, porque no vas a tener el gozo de disfrutar esos hijos ni lo que has hecho por ellos hasta ahora. Abre los barrotes de esa cárcel en la que has metido ahí a todo el que te ha ofendido. Y no esperes a que la persona te diga perdóneme. No, porque es que es tu decisión. Esa persona es responsable de sus hechos, pero tú eres responsable de lo que has hecho con esas cosas, de las determinaciones que has tomado con eso. Y no es que deje así simplemente, no, dejémosle a Dios lo que a Dios le corresponde. Pero el que te hizo daño en el pasado, que no te haga daño en el presente ni te dañe el futuro. Y tú lo sabes porque haces parte de esta humanidad llena de cicatrices, de heridas. Entonces no sigas tapando esas heridas sangrantes con una curita. No. Vamos por el camino de Dios, entreguémosle al Señor, abramos los barrotes, nos deshacemos de esas papas podridas. Si no te das la oportunidad de ver hasta dónde llegan las consecuencias de no perdonar, si cuando ya la papita te pesa mucho o cuando empieza a oler maluco simplemente la sacas, has perdido el tiempo. Es que eso te lleve a mirar que tu corazón está lleno de esos gusanos que tienen esas papas, porque si ese rencor es lo que estás acumulando, eso es lo que tienes para ti. Eso es lo que llamamos la raíz de la amargura. ¿Y saben qué es lo que hace la amargura? Es como un ácido que corroe el recipiente en el cual se guarda. ¿Y dónde guardo yo la amargura? A ver, ¿dónde? En el corazón. En el corazón, ahí donde Dios mismo dice que guardará su ley y su palabra para que lo honremos. Un sitio lleno de gusanos, una cárcel llena de cosas podridas. No, mis amados. Entonces este es el momento de perdonar. Y yo les pido que cierren los ojitos, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene circunstancias que son diferentes. Hay un texto que les recomiendo y es Mateo capítulo 18, desde el versículo 23 al 35, para que entiendan lo que es misericordia y justicia. Y así brevemente, miren, un hombre debía, dice la versión internacional, miles de monedas de oro a un señor, y no tenía con qué pagárselo. Es que ni vendiendo todo lo que tenía, ni con toda su familia en la cárcel, le alcanzaría la vida entera para pagar semejante suma de dinero. Él pide perdón y el Señor lo perdona y le dice que vaya tranquilo. Cuando sale, se encuentra con otra persona que a este siervo que acaba de ser perdonado, esa otra persona le debe unas cuantas monedas de plata. Miles de monedas de oro le fueron perdonadas y a él le deben unas cuantas monedas de plata. Y toma por el cuello a ese hombre y le dice: ¿cuándo me vas a pagar? Y como el hombre no tiene, y le pide que le dé tiempo, que tenga misericordia, pero él no la tiene, lo manda a la cárcel. Cuando el amo se da cuenta de esto, le dice: pero te acabo de perdonar una suma gigantesca que nunca podrías haber pagado, y mira lo que haces con este hombre, con el poco que te debe. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ustedes lo van a leer, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Allá fue a dar a la cárcel, le vendieron todo y allá se pudre. Eso es lo que queremos para nosotros, mis hermanos. Es que así somos. Nada más miremos los últimos acontecimientos pues que tenemos, las últimas explosiones o los últimos dolores que recordemos.
Queremos una gran misericordia para cuando nos perdonen, pero queremos una justicia implacable cuando de dar perdón se trata. Por eso es que le abrimos las puertas a Satanás. ¿Y saben qué es lo que Satanás hace? Ay, Dios. Él lo que hace es influenciarnos y atacarnos cada día más. Pero ojo, no es que un espíritu se me entra, no, es que nosotros le abrimos las puertas a Satanás porque no perdonamos. Y cuando eso sucede, él se aprovecha y nos maneja desde aquí y nos acaba de endurecer el corazón. Eso es lo que hace. Así que cerremos los ojitos y digámosle: Señor, tengo heridas y tengo cicatrices, Padre amado. Mi Dios y Señor, yo comprendo lo grande que es tu perdón. Y tú me mandas a perdonar a mis ofensores. Por eso en tu precioso nombre me he propuesto perdonar a los que me han abandonado, Señor. Pero si tú no estás ahí conmigo, no solo para emprender el camino del perdón, sino para recorrerlo, Señor, yo no puedo hacerlo, Señor. Padre, ayúdame, mi Señor, a perdonar a los que me han hecho daño, Señor. Los que han quitado la sonrisa de mis labios desde pequeña, Señor, y que me hacen destilar amargura, Señor, en tantas cosas de mi vida, robándome la paz y la alegría que tú, Señor, como un don inmerecido me has querido dar de múltiples maneras, Señor. Señor, ayúdame a perdonar a los que me han humillado y me han maltratado por mi pobreza, por mi condición de hombre o de mujer, por gordo, por flaco, por alto, por bajito, Señor. Humillaciones que me han hecho de toda índole, Señor. Ayúdame, Padre amado. Señor, ayúdame a sanar la herida, Señor, que me han dejado las traiciones en todos los aspectos, Señor, y sobre todo traiciones por parte de aquellos más cercanos a mi vida, Señor. Señor, ayúdame a perdonar a mi padre o a mi madre, Señor, por cosas que hicieron o dejaron de hacer. Señor, gracias por traer a mi memoria todos esos recuerdos tristes, dolorosos, Señor, que he tratado durante toda mi vida de dejar que pasen, Señor, pero es que ahí están en el fondo de mi corazón, Señor. Y yo te pido, Padre amado, que me ayudes a sacarlos como algo negativo, Señor, a perdonar. Y mi hermano, no lleves a tus ofensores más allá de la propia muerte, porque a veces nos pasa que alguien nos hizo daño y ese alguien ya no está, pero aquí está, en esta prisión del corazón. En tu nombre, mi Señor, dile tú ahí en tu mente, en tu nombre, mi Señor, quiero iniciar este camino del perdón, pero sin ti, Señor, yo no puedo hacerlo. Señor, yo no quiero ser como la persona que me ofendió, no me quiero convertir en alguien como él. Y piensa en un padre tal vez borracho, castigador, que tú no seas eso, no te conviertas, por amor a Dios y por amor a ti, no te conviertas en una persona como aquella que te ha ofendido y que te ha amargado la vida de tal manera. Dile: Señor, necesito dejar esta espada del resentimiento y de la venganza. Y quiero pegarme, Señor, a la cruz del Calvario para comprender el gran costo del perdón de mis pecados. Dios mío, tú me has perdonado y por Cristo perdono a estas personas
sus ofensas y habla de cada persona y de cada ofensa. Por eso esto no puedes hacerlo en 5 minutos. Esto te ha dañado la vida, yo no sé cuántos años lleves, 20, 30 años, con el mismo dolor y la misma pena, la misma amargura, la misma insatisfacción. Padre, te agradezco por tu gracia, por la misericordia que extiendes hacia nosotros cuando damos esa gracia y misericordia a los demás. Has dicho en tu palabra que si rehusamos perdonar, no podremos experimentar tu perdón y tu amor, pero cuando perdonamos entramos a un mundo lleno de tu paz y de tu perdón. Imagina que en este momento entras a esa prisión con celdas y en la medida en que abras cada celda, en la medida en que te deshagas de cada papa de este ejercicio, vas a sentir que te liberas, y esa es la llave mágica de la gracia de Dios. Mi Señor, te agradezco y te bendigo. Gracias, Jesús, por haber ido al Calvario y por pagar allí en la cruz el precio de mi pecado. Ayúdame, mi Señor, a ser ese canal de bendición y de perdón para los que me han ofendido, y de forma muy especial para aquellos, Señor, que están tan cercanos a mi vida, tan pegados a mi vida, Señor. Padre, que pueda recordar tus palabras, tu mandato, Señor, también tus promesas, que si yo no perdono, tú no me perdonas, Señor, y que debo perdonar de forma misericordiosa, no porque la persona lo merezca, sino porque yo no debo pecar con la reacción ante las ofensas de otros. Gracias infinitas, mi Señor, porque esta es la libertad que nos da el perdón. En tu nombre, Señor, te oramos. Amén. Gracias, mi Señor.